¿Sabías que los ataques o derrames cerebrales ocupan el tercer lugar entre las principales causas de muerte y son una de las principales causas de invalidez grave y prolongada en los adultos? Muy bien, amigos televidentes, continuamos aquí en su programa Familia y Salud. En esta jornada neurológica le hemos dedicado el primer bloque a hablar de traumatismo encéfalo-craneano. Lamentablemente los traumatismos, y no solo de cráneo, se dan constantemente y precisamente por no cumplir algunas normas, por no saber prevenir y a veces descuidos que podríamos evitar. En este segmento estaremos hablando de algo también que tiene bastante prevalencia en nuestro medio. Vamos a hablar de epilepsia. Seguimos con la presencia del doctor Víctor Hugo Fernández Macedo, médico neurólogo, que como siempre tiene bien conversar con nosotros de estos temas. Doctor, el cerebro, hemos visto en el primer bloque que puede dañarse, afectarse por algunos traumatismos, pero bueno, el cerebro también tiene una actividad eléctrica que puede verse alterada y muchas veces nos lleva a presentar una convulsión. La pregunta inicial, doctor, sería, ¿qué es una convulsión y qué es una epilepsia? Porque no necesariamente son lo mismo. Muy bien, muy bien. Esto debe estar bien puesto en la mente de nuestra población, porque cometemos a veces mucho error. La gente cree que hablar de epilepsia o convulsión es lo mismo, y tienes toda la razón. La epilepsia es el título, es el conjunto de enfermedades que afectan en forma paroxística, en forma brusca al sistema nervioso. ¿Qué quiere decir esto? Que no es normal que yo en este momento que estoy hablando de pronto me quede mirando al vacío y después vuelva a la realidad. Y si esto se repite en forma periódica, este es un tipo de epilepsia. Claro. Porque está ocurriendo un fenómeno paroxístico que se repite en el tiempo. Mientras que la convulsión ya es un fenómeno de movimiento, invita al movimiento, o sea, hay la sacudida tónica, clónica, porque es una parte de la epilepsia. Entonces, si nosotros entendemos esta parte, diremos de que existen muchas formas de epilepsia. Exacto. Muchas formas. Hay una gran gama de epilepsia. Así es. Ahora, doctor, en nuestro medio, en su práctica profesional diaria, ¿cuál es aquí en Arequipa la población más afectada? ¿Quiénes padecen más de esta epilepsia? Bueno, los grupos poblacionales más afectos son pues personas que más o menos fluctúan entre los 15 y 40 años, que es un grupo, llamemos así, en la cual se va a expresar de repente un problema primario. Un problema primario llamemos a un problema congénito, genético, que a través de los años se va a expresar el problema, esta excitabilidad nerviosa. A partir de los 20 años va a empezar un grupo etario en el cual se va a hablar más de lo que son los procesos tumorales. Entre ellos podemos hablar de un proceso muy conocido en nuestra zona llamada la cisticercosis, que no es un proceso tumoral, sino es un proceso infeccioso. Un parásito que se aloja ahí. Que se aloja en nuestro medio. Lamentablemente nosotros somos una población que por nuestros hábitos higiénicos, dietéticos, consumimos a veces alimentos contaminados y podemos llevarnos a nosotros un parásito, un parásito que va a ingresar al sistema nervioso llamado cisticerco. Este cisticerco va a alterar la electricidad del sistema nervioso provocando la convulsión. ¿Qué población es más sensible? Nuestra población de Apurímac, Ayacucho, Puno, Cusco, tiene alta incidencia y prevalencia de este problema. Y no estamos lejos de ello porque aquí en Arequipa, por la contaminación de las plantas de tallo corto, como tenemos en las riberas del Chili, pues tenemos también una incidencia, porque también ingerimos a veces este tipo de contaminante. Entonces, puede haber grupos etarios que expresen este problema de la convulsión o la epilepsia u otro tipo de crisis que también se van en grupos menores, como son los niños, pero estos tienen más características de tipo genético, hereditario, o traumatismos, trastornos en el momento del nacimiento, ¿no? Ahora, doctor, de repente nosotros en la calle, o las personas que nos están viendo de pronto en casa, tienen algún familiar que ha padecido o padece de esta epilepsia y han podido presenciar una convulsión. Así es. ¿Cómo se da una convulsión? ¿Qué tipos de convulsiones hay? Personas que, como se dice, tienen movimientos tónico-clónicos, hay otros que tienen, por ejemplo, crisis de ausencia, como que se desconectan, nos refería, algunos pierden la conciencia, otros no. Y otra cosa que es muy importante para que la población lo tenga bien marcado es, ¿la epilepsia, doctor, se contagia por atender, por ayudar a alguien en la calle? Bueno, es un grupo de preguntas que me has dicho que te la vamos a responder de la siguiente manera. Empezaremos diciendo de que hay tipos de convulsiones. Hay las tipas focales y las tipas generalizadas. Focales significa que es una parte nada más del sistema el que falla, y generalizado es que todo el sistema falla.
En ese contexto, las más frecuentes en este contexto en nuestro medio son las generalizadas. Aunque la literatura dice que deben ser las ausencias, pero no es así, nosotros vemos más generalizadas, es la realidad. Entonces, ¿qué quiere decir generalizadas? Las convulsiones tónicas, clónicas, que es lo que normalmente vemos en una persona que bruscamente está caminando en la calle y de pronto emite un quejido, un ruido, y luego de ello se desploma y comienza a expresar los movimientos de sacudida típicos, con un aumento del tono, con un cambio de su coloración, con una mirada a un costado. Entonces, en ese actuar nosotros no debemos de desesperarnos. Tenemos que entender la población, tiene que educarse que este proceso se va a autolimitar, demora 2 minutos. En ese proceso no hay cuestión de ponerle a la boca ningún tipo de objeto, pañuelos, jalarle, nada. Simplemente, si lo vemos ahí, evitar que la cabeza se golpee. Tampoco hay que sujetarle las manos porque estamos yéndonos en contra de la naturaleza. Claro, o sea, evitar que se lastime significa que la cabeza no se golpee con las sacudidas y podemos poner en la manito algo para que este fenómeno va a autolimitarse. Una vez que se autolimite, 2 minutos aproximadamente, el paciente va a quedar como cansado, como salido de un problema, de un sueño, él no va a recordar absolutamente nada, y no debemos darle ningún tipo de aguas, líquidos, nada en ese instante, porque podría aspirarse, porque todavía el paciente no está en sí, más bien llevarlo a un establecimiento para su recuperación. ¿Por qué? Porque podría venir otro evento inmediatamente, y esto ya configura una complicación llamada estado epiléptico, que es de atención netamente hospitalaria. Pero yéndonos a la comunidad debemos hacerles entender que los procesos son paroxísticos, no hay que desesperarse, no hay que echarles, hemos escuchado historias absurdas que le echo agua para que despierte, pues esto es una cosa que hay que desterrar de nuestra mente. ¿Cómo le vamos a echar agua? Y pensar peor que esto es una cosa que puede contagiarse, por favor. Esto es una cosa que a cualquier ser humano le puede pasar. No necesariamente tienes que nacer con esto, sino en el transcurso de tu vida puedes tener un proceso tumoral que te va a dar un tipo de epilepsia, un parásito te da un tipo de epilepsia, o una alteración en un medio interno, por ejemplo, falta de sodio, alteración de la glucosa, vas a convulsionar, pero no es contagioso, es un proceso de una enfermedad crónica, ¿no? La epilepsia, que tenemos que conocer, entender y ayudar. No marginar, no se junta con esa persona, y esta persona epiléptica tiene otros trastornos también, Alan, que sería bueno que invites a un psiquiatra, depresivos, productos de esto. Claro, todas las enfermedades, doctor, no solo es tratar la enfermedad, sino es tratar el paciente. Las enfermedades las viven cada paciente de una manera distinta, ¿no? Entonces a veces solo nos centramos en esta enfermedad, damos tratamiento para evitar las convulsiones, se trata de llegar a la persona como tal, como se dice, no hay enfermedades, hay pacientes. Entonces íntegramente, claro, el psiquiatra nos apoya en mucho. Ahora hay muchos pacientes que de pronto ven convulsionar a alguien en la calle y se hacen a un lado, ¿no? Y dicen, no, estás salivando, tienes espuma en la boca, no te vayas a contagiar. Entonces hay que tener bastante consideración con estos pacientes. Como usted decía, no hay que marginar a ningún paciente en general por ninguna enfermedad. Nadie está libre de padecerlos, pero sí tenemos la responsabilidad de la atención pronta. Así es. Ahora, doctor, ¿cómo se hace el diagnóstico médicamente? Así es. El diagnóstico básicamente tiene que ser un estudio de imagen. Un estudio de imagen llamado tomografía y resonancia, que es lo más importante, pero tiene que ser acompañado de un elemento sustancial llamado un electroencefalograma. Todo paciente que sufre en alguna parte de su vida problemas paroxísticos, o sea, problemas de que de un momento a otro le pasa un mareo, un ruido, escucha una voz, tiene algo que no es común y que se repite, debe ser sometido a un screening de un electroencefalograma y de una tomografía o resonancia de acuerdo a las posibilidades y el seguimiento del paciente. Pueden salir las dos cosas normales, Alan, y eso no significa que esté sano, se haya descartado, lo que vale es la clínica. Entonces, ¿qué hacemos? Podemos darle pruebas terapéuticas, es decir, nunca en una primera crisis a un paciente se le dice ya epiléptico y se le trata, no, se le estudia en el tiempo y si se repite este fenómeno en el tiempo, entonces se le dice pues tiene epilepsia y tiene que tomar un medicamento. Y también tiene que hacer ciertas características, Alan, que tiene que cumplir. Tiene que evitar todas esas sustancias que son excitatorias. Muy bien, doctor, esa parte es muy importante. No té, no café, no gaseosa, no cigarrillo, no alcohol. Ciertos alimentos que hay que tener cuidado. Le agradecemos al doctor Víctor Hugo Fernández Macedo su participación aquí en el programa. Creo que las recomendaciones han sido vertidas. No se olviden también de nuestra campaña Ayúdenos a ayudar. El teléfono está apareciendo en sus pantallas. Dios mediante, nos reencontramos la próxima semana.
Familia y Salud llegó gracias al auspicio de Centro Cristiano Dental Internacional, Avenida Goyeneche 329, Calle Peral 217 y Avenida Ejército 506, letra A.